Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes, tras unos días donde finalmente no hemos podido hacer programa, ya estamos de vuelta en Barcelona y estamos ya en medio de la campaña. Vamos a hacer un pequeño recordatorio antes de los titulares para recordar que son las primeras elecciones masivas, vamos a decirlo así, que se producen tras la pandemia y que tras la pandemia solo ha habido 5 elecciones en este país, autonómicas todas ellas. No olviden, Galicia 2020, País Vasco 2020, Cataluña 2021, Madrid 2021 y Castilla y León 2022. ¿Saben en cuántas ha ganado el partido de Sánchez? En ninguna. Fíjense que estamos delante de la primera elecciones, hablamos de las municipales y el resto de comunidades, donde puede confirmarse ese vuelco total del país y ese fracaso del modelo de Sánchez. Y parece para muchos que la pandemia es algo pasado. No. Nos gusta a veces olvidar los tiempos malos, no hay que negarlo, pero han pasado apenas 1, 2, 3 años desde su inicio. La gente tiene memoria y una de las cosas que algunos pensamos que más sucede en este país es los cambios de tendencia y ojo a lo que vamos a ver. Hablaremos hoy obviamente de todas esas decisiones del partido de Sánchez, vamos a decirlo así de claro, que se están produciendo en las últimas horas. Luego nos iremos a esos movimientos dentro del Partido Popular, donde parece claro que ellos en cierta manera están en algún caso pensando más en las generales que en las autonómicas o en las municipales. Luego nos iremos a ese experimento que nos parece inteligente e interesante de Vox en el País Vasco, en Durango, exactamente, donde renuncian a su candidatura para favorecer al candidato del PP. Algo que, por cierto, nosotros hemos dicho que debería hacerse en otras coyunturas, obviamente, por ejemplo, en el caso de Barcelona, donde, recuerden, individualmente parece que solo pueden sacar concejales, Vox y PP, o PP y Vox, vamos a decirlo así, y Ciudadanos y el otro grupo nuevo, ¿vale? Les parece que no van a sacar, pero si suman los porcentajes a día de hoy, de estos 4 partidos, podrían aspirar incluso a ganar las elecciones de Barcelona. A veces hay que hacer experimentos para ver que funcionan. Luego nos iremos a hablar de Yolanda Díaz, que tanta duda, pues al final, pues le gritan cuando va a los lugares. La han llamado hoy facha y fuera. Fuera, obviamente. Mientras, por cierto, se van conociendo que Yolanda Díaz es la ministra que menos explica, por ejemplo, ese piso donde vive a cargo de todos los españoles. Luego iremos a un lugar concreto, en este caso Castilla-La Mancha, donde quizá uno de los históricos del PSOE, Paje, pueda acabar perdiendo las elecciones y la presidencia de Castilla-La Mancha, que es otro de esos lugares históricos. ¿Ustedes se imaginan que no solo esas 5 comunidades donde el PSOE obviamente no ganó las elecciones, ni gobierna Galicia, País Vasco, Cataluña, Madrid, Castilla, luego la pandemia, sino que se sumaran prácticamente todas las comunidades autónomas donde no ganara el Partido Socialista no pudiera gobernar? Hombre, sería cuanto menos un detalle curioso. Luego nos iremos a algo que parece que acaba y no acaba, que es, recuerden, hace unos días ese tema que ocupó titulares de Barcelona, el tema de los ocupas, que parece que en una reunión que han tenido hoy los colectivos ocupas, pues están planteando boicotear las elecciones en Barcelona y empezar los follones callejeros. Todo eso nos lleva además un día donde se ha publicado en las últimas horas en el Reino Unido un informe que habla de la inseguridad jurídica en España y donde recuerda que en los países de Europa, Francia, Alemania y el propio Reino Unido, en 24 horas, 48 horas, el caso del Reino Unido sin orden judicial, si alguien entra en una casa del que no es propietario, pues la policía lo puede echar. Vamos, lo normal del mundo. En España, 18 meses si tienen suerte. Eso crea inseguridad jurídica, eso crea que muchos británicos, explicamos aquel caso del juez de enlace en Ibiza, pues empiecen a plantearse si España es un país seguro para tener una propiedad. Porque ustedes se imaginan que alguno de ustedes, por decir un país que tiene lugares atractivos, vamos a poner ejemplo, y tiene precios ciertamente, no excesivamente, digamos, en zonas de playa, pongamos Croacia, Grecia, por decir países europeos, que ustedes tuvieran la oportunidad de comprarse una casa
y digan, mira, voy a estar allí pues 2 meses al año o 3, lo que sean, y que de golpe, cuando se presentan en su casa, en la costa de Dalmacia, yo que sé, o en una isla de Grecia, tuvieran a unos señores viviendo dentro, y no solo eso, sino que tuvieran que seguir pagando la luz, el agua y todos los gastos. ¿Y qué dirían? Esto es una locura. ¿Qué mierda de país estoy? Pues eso, piensan ya muchos europeos de España. Que por cierto, como explicaremos en el primer punto, un país que va perdiendo imagen de una manera y a una velocidad alarmante. No solo el desastre que explicaremos de la visita de, bueno, visita por ser educados, de Sánchez a Biden, sino esa gira, por ejemplo, de Zelensky, que prácticamente se ha paseado por todos los países de Europa, obviamente, menos España. Nos iremos a hablar de esos temas y nos iremos, por último, a hablar de esos movimientos que son interesantes para valorar en la segunda vuelta a las elecciones en Turquía. Saben que a veces no salimos fuera, pero es el detalle de ese movimiento de un hombre curioso, Kilit Daroglu, nos cuesta pronunciarlo, en principio socialdemócrata, centro-izquierda, que podría romper con la hegemonía de Erdogan, de un partido, de un gobierno islamista, vamos a decirlo, musulmán, en Turquía. Y eso es un cambio importante porque eso nos explica una cosa fundamental y que creemos que cada vez es más interesante. El advenimiento, vamos a llamarle así, de las nuevas tecnologías, internet, redes, etcétera, empieza cada vez de una forma más nítida a alejar los fantasmas de la religión y hacer que la gente joven, sobre todo, hombre, pues se dé cuenta de que la vida está para vivir, no para vivir la vida de otros, ni para pensar que alguien nos va a solucionar los problemas. Es una reflexión que creemos interesante. Y empezamos antes, sin olvidar una cosa, que aquí saben que a veces lo hacemos, pues obviamente hay que felicitar al Fútbol Club Barcelona, no vamos a decir nosotros, hemos estado fuera el fin de semana, pero obviamente hemos escuchado que ha ganado la Liga y desde aquí queremos felicitar al Barcelona por ese triunfo en la Liga, en la competición nacional. Hoy han hecho una rúa o algo así, acabamos de llegar a Barcelona, suponemos ha ido bien. Pero desde aquí simplemente ese mensaje inicial que creemos que hacemos cuando suceden cosas de estas y hay que hacerlo con todo el cariño del mundo. Y decíamos, empezamos hablando de Sánchez y empezamos un poco yendo al pasado. Luego entraremos al día de hoy. Ese viaje de Sánchez a Estados Unidos, donde acabó, y son los detalles los que marcan a veces las realidades de la vida. Acabó con esa rueda de prensa patética, vamos a decirlo así, en medio de los jardines, con otros Macron, Scholz, etcétera, había sido con el propio Biden en la Casa Blanca. Aquí no hay ni nivel para eso. La conversación, la habrán visto en algunos medios, pues oiga, ¿qué quieren que les diga? No sé, perdón, es decir, pero es que nos entra la risa, lo siento. Quería la foto Sánchez, vamos a decirlo, antes de las elecciones, aunque no fueran las generales, quería una foto con Biden. No sabemos exactamente para qué, porque realmente la conversación insulsa sin ningún sentido. ¿Y qué quieren que les diga? Otro ridículo internacional del presidente Sánchez que se suma al que ha sucedido en estas últimas horas en esa gira de Zelensky que no ha pasado ni por asomo, a pesar de las humillaciones constantes de Sánchez de ir a Kiev, a ver a su amigo Sánchez. ¿Y la realidad dónde nos deja en todo esto? Pues en un tema que es bastante claro. La relevancia internacional de España está bajo mínimos. Y esto nos debe hacer reflexionar un tema que es importante, que nosotros hemos explicado en repetidas ocasiones. La aspiración de Sánchez era dejar el gobierno e irse a algún organismo internacional, contando, obviamente, con la presidencia europea, que empezará, como quien dice, de aquí 4 días, pero se ha dado cuenta de que nadie quiere a Sánchez. Fuera de Van der Torpen, obviamente, que está enamoradísima de él, nadie quiere a Sánchez en ningún organismo. ¿Y qué obliga a ese movimiento internacional de, coño, que el chico hable idiomas, que el tío es guapo, pero es que es un poco torpe, vamos a decirlo así? Pues que obliga a que Sánchez tenga que reconducirse a nivel nacional e intentar de alguna manera, a lo loco, podríamos decir, conseguir o aspirar a que las elecciones de final de año, en principio, hemos puesto aquí las comillas, le permitieran mantenerse en el gobierno. Y obviamente, con este escalón que vamos a tener en las elecciones del día 28,
municipales y muchas autonómicas, pues parece que puede ser dificultoso. No por la habilidad, y lo hemos dicho también, de Feijóo, precisamente, no por la habilidad del equipo de comunicación del PP, sino por la incompetencia del propio Sánchez, que sigue sin poder explicar cosas que en principio servirían para ilusionar al ciudadano. Hemos comentado al principio, 5 elecciones ha habido desde que ha acabado en medio de la pandemia: Galicia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Autónoma de Madrid y Castilla y León, y en todas el PSOE ha fracasado. En algunas, obviamente, como Galicia o Madrid, ha arrasado el PP. En otras se ha producido ese pacto PP-Vox de suma importancia, y en otras, como el caso de Cataluña, pues el Vox ha sido el partido más representado de los constitucionalistas. El País Vasco a veces parece que es una isla aparte. Y el PSOE pues empieza a gestionar aquello que nosotros hemos explicado en muchas ocasiones, es decir, lleva la iniciativa, pero la iniciativa, como parece que no genera suficiente rédito, empieza la contrainiciativa. Vamos a ver si lo explicamos bien. Y hoy el señor Sánchez, ya nos vamos a las últimas horas, pues dice que el PP usa ETA cuando va a perder las elecciones. Hombre, que el PP y otros hayan usado las listas. Nosotros ya saben que tenemos nuestra opinión de las listas de Bildu, que hasta que diga lo contrario un juez son legales. Luego nos pueden gustar más o menos, nos parece una auténtica vergüenza, por si alguien tiene alguna duda, nos parece una vergüenza, pero de momento son legales y creemos que rinden más. No tanto a la provocación, vamos a decirlo así de claro, para que nadie se sorprenda, sino, dicho con todo el cariño, a la incompetencia de Bildu. Bildu no era consciente del pollo que iba a hacer y, con todo el respeto, meter a 44 fulanos, 7 de ellos asesinos, 44 condenados. En los números 11, 12, 13, ninguno es cabeza, ninguno es relevante. Simplemente es porque había que rellenar y nadie se le ocurrió pedir el currículum. No es una provocación, como algunos quieren entender, porque ni pintan ni cortan, pero están ahí. Y ahora mismo en Bildu se arrepienten porque han conseguido, gracias a ese error y a esa investigación de esa asociación, pues poner en el escenario un tema que, aunque intenten desde algunos partidos, como el propio socialista, olvidar como si nunca hubiera pasado. Aquí recuerden, Franco, que se murió, que se murió hace 25, 48 años, está más al día que los niños asesinados por esta banda de asesinos, o los guardias civiles, o las fuerzas que poseen el Estado, los políticos, los socialistas también, no lo olvidemos. Parece que está más al día Franco que estos, porque algunos han querido hacer olvidar, y al final la gente ni olvida, ni tiene ganas de olvidar ciertas cosas. Y cuando no se habla del tema, pues no se habla. Porque seamos sinceros, si no estuvieran recordando todo el día el tema de Franco, ¿alguien se acordaría de Franco? Pues como si mañana les da a todos estos medios prostituidos y al propio partido del gobierno, pues empezar a recordar, yo que sé, la invasión francesa de 1808 y decir que fusilaron, que es cierto, a un montón de personas, no hablamos solo de Madrid, sino incluso por Galicia, por todos lados donde entraban, como es normal en una guerra y en aquella época, y se crea una política antifrancesa. Y la gente, los tarados, obviamente, empiezan a decir, sí, sí, porque mi abuelo, mi bisabuelo lo mataron, y yo que sé que aquellos que se apelliden con algún acento francés dirán, su bisabuela se tiró a un soldado y no sé qué. Todas las historias esas, irreales, y que al final lo que hacen es que el debate gire a temas que a uno le interesan o no. Porque al final la gracia, la importancia de estas elecciones es cómo hacemos girar el debate. Porque ¿a quién le interesa que el debate gire en torno a Bildu? No hace falta ser un analista, obviamente al PP, y obviamente no le interesa nada al PSOE. Y ahí es donde nosotros no entendemos la reflexión de Sánchez, de que el PP usa cuando está perdiendo, porque a día de hoy nadie se cree que el PP, a pesar de Feijóo, esté perdiendo las elecciones. Con lo cual el movimiento de Sánchez parece más un error, un calentón de intentar proteger ahora sí
a sus socios de Bildu que una decisión inteligente. Lo inteligente, lo que han hecho algunos ministros. No nos gusta, no sé qué, no sé cuánto, pero meter en el escenario a Bildu y obviamente a la banda terrorista ETA, pues parece que no es un acierto para el PSOE, porque quizá ellos creen que está olvidado, pero mucha gente no lo tiene precisamente olvidado. Luego además nos meten historias como esto de los cines a 2 euros para jubilados, y no ha saltado ni rápido Podemos diciendo no, que hay que añadir a los jóvenes, a los desempleados. Claro, imagínense un desempleado que cobre, perdón, una mierda, se va a ir al cine, aunque le cueste 2 euros. Es que viven en Marte esta gente. Y a los vulnerables, ese concepto, que con todo el cariño, algunos seguimos sin acabar de entender. Porque si hay vulnerables, que los hay, para eso están los servicios sociales de los ayuntamientos, las comunidades autónomas. No están para pagarles el cine. Es algo evidente. Los jóvenes, lo hemos dicho en más de una ocasión, esas apuestas de Podemos por intentar arrimarse, digamos, al mercado joven, pues tiene un pequeño problema. Los jóvenes de este país, por suerte, cada vez son menos fáciles de engañar y ven rápidamente, como el bono cultural, etcétera, etcétera, que es todo un engaño. Y no caen en ese engaño porque son conscientes de que les quieren comprar el voto. Y ahora mismo el voto joven, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es unas estadísticas del INE que es interesante, está en manos más de Vox que del partido de Podemos. ¿Por qué? Porque ven a Vox como rompedor, los jóvenes quieren partidos que rompan. Y ven a Podemos como servicial. Por mucho que luego Iglesias nos monte un pollo o cualquier otra historia. Y esa es la tozuda realidad que algunos siguen sin entender. Y en todo este escenario, pues tenemos que el PP cada vez tiene más claro que quiere aspirar, pasa que es muy difícil, ellos quieren aspirar, y vamos a ponerlo en cifras, a que la suma de ellos y Vox, hablamos de las generales, sea 201 diputados hacia arriba. Y algunos se dirá, ¿por qué esa cifra? Porque es la cifra que hace que si ellos consiguen 150, por ejemplo, o 145 y Vox consigue los otros, no puede aspirar nadie, sobre todo, perdón, con 150 al PP, que es su aspiración a día de hoy, y 51 Vox. Pues gobierna el PP. ¿Alguien cree que Vox va a votar a los partidos de izquierda? Pero hay un pequeño problema en esa matriz que está creando desde comunicación del PP, que hay mucho votante, vamos a explicarlo así, que lo que quiere no tanto es que Vox gobierne, con todo el cariño que parece obvio, pero quieren a Vox dentro del gobierno. Y ese votante sabe que Vox no va a dar sus votos obviamente a Podemos, pero sabe que apostando por Vox, el PP va a requerir a Vox. Y ese votante prefiere un 145, vamos a poner cifras, a un 51, por decir una cifra, donde solo el PP pueda gobernar si entra Vox en el gobierno, porque no suma más que el resto de partidos. Mientras que el PP no apuesta por gobernar, el PP, fijo, con Vox, no, apuesta por gobernar solo y que Vox quede fuera al margen. Y ese va a ser el debate a partir de ahora de cara a las elecciones generales. Con unos movimientos que cada vez algunos ven de una forma más clara, de algunos que hablan y otros quieren ejecutar. Y hablamos obviamente de esa dicotomía en el Partido Popular, donde con el tema de Bildu que hemos comentado, pues tenemos la línea, fijo, que pide a Sánchez explorar la ley de partidos. Sí, vamos a explorar, Pedro. ¡Wow! Sí, Alberto Núñez, vamos a explorar juntos de la mano. Hombre, seamos sinceros, ¿qué cojones de voto atrae al PP? Que Feijóo pida explorar con Sánchez lo de Bildu cuando ha pactado con Bildu. Es que es ridículo. Perdón, señor Feijóo y compañía, es ridículo. Y Ayuso, la otra parte del PP, directamente pide ilegalizar a Bildu. Bueno, en fin, cada uno tiene sus cosas. Nosotros saben que en estos temas muy sensibles seguimos pensando, y sabemos que esto no gusta a muchos oyentes, pero aquí saben que decimos lo que nos da la gana, más faltaría, que cada uno tiene su parroquia y nos puede gustar más o menos. Seguramente lo que hay que modificar en este país
es que la memoria histórica nos recuerde que esos que van a las urnas apoyaban, ya no hablamos de los 44 condenados, apoyaban, vitoreaban a aquellos que mataban gente, entre ellos niños. Y algunos creemos que en democracia eso no merece un voto. Mientras los haya, oiga, ¿qué vamos a hacer? No podemos legalizar todo aquello que no nos guste. Pero lo que está claro es que el PP juega a doble baraja. Juega la baraja del hombre tranquilo, que sería Feijóo, y juega la baraja de la persona que quiere ilusionar, que sería obviamente Ayuso. Y en esa dinámica, no sé cómo lo ven ustedes, porque a veces nos gusta que la gente opine, pero está claro que lo que desea ahora el votante es ilusión. Palabra que por cierto usó Feijóo el otro día, recuerden, equivocadamente en Extremadura pensando que está en Andalucía. Y ahora mismo la ilusión no se consigue con brindis al sol. Sánchez, Pedro, vamos a explorar la ley de partidos. ¿Qué cojones va a decir Sánchez? Se consigue con hechos consumados. Y todo gira en estas elecciones, obviamente, a quien tenga iniciativa. Y parece que pedir explorar a un tercero, llamado Sánchez, no es tener iniciativa. Algunos pensarán que sí, La iniciativa es, erróneamente o no, obviamente, pedir la legalización de un partido. Porque eso provoca que alguien tenga que estar a la contra, mientras que lo de explorar provoca que alguien se ría de Feijóo. Y estamos siempre en lo mismo. ¿Sabe comunicar el PP qué quiere hacer? ¿O el PP desconoce lo que quieren los ciudadanos? ¿Está tan absorto o tan crecido de que va a gobernar y está obsesionado con simplemente no quedar mal? Y el problema de que creemos, algunos, que estamos en un momento de tomar riesgos, de tomar decisiones arriesgadas. Oiga, que nos podemos equivocar. Bueno, nos podemos equivocar, pero hay que asumir, cuando estamos en una situación complicada, que lo estamos, cierto riesgo para intentar entender y enderezar una situación de país cada vez más complicada, con una separación, con una amplitud de miras que, aunque algunos no lo crean, mueve extremos, aunque la realidad es que la gente está cómoda en el centro y está cómoda en cosas normales, incluso banales. Al final, esto lo hemos dicho muchas veces, esto va de ir a trabajar, o lo que se pueda, jubilarse, cobrar, comer, echar un polvo y poco más. No va a que te expriman. No va de nada de eso. No va de pagar 2 € para ir a ver el cine, seamos sinceros, que la gente no es idiota. Va al final de las grandes cosas, coño, que me bajen el IRPF como en Italia. Coño, que si quiero contratar a alguien no tenga que estar cada final de mes sufriendo si puedo pagar o no. Que tenga oportunidades como todos. Que no vea un político que se forra a diario y yo me esfuerzo y me fríen a impuestos. Eso es la realidad que quiere la gente. Y al final las decisiones inteligentes se ven obviamente en la fase económica, que es, como recuerda más de uno, lo que acaba primando el bolsillo, es lo que acaba haciéndonos tristemente o no, más o menos felices, sino la política también tiene que haber momentos inteligentes. Y tenemos uno que nos gusta destacar y es un tema muy puntual, que es esa decisión de Vox que en Durango no va a presentar candidato para favorecer que sea el candidato del PP el que gane. Que obviamente es complicado porque es un lugar donde Bildu gobierna. Pero es un tema interesante porque es aquello que nos retrotrae a que no olvidemos nunca. Y es fundamental olvidarlo. No olvidarlo. Vox es una escisión del PP. Cuando habla, como el otro día Aznar, parece que lo obvia, porque no estaba en su época. Y parece que los trata como si fuera, con todo el respeto, algo extraño, un alienígena. No, no, no. Todos, y lo decimos con claridad, todos, o un 90 y largo por ciento de los que votan Vox, en su momento votaron PP. Y el PP, todos sus líderes, es una escisión de lo que era, Vox es una escisión de lo que era el PP. Con lo cual, cuando pueden ir de la mano, suman más. Pero es que cuando hay candidatos que tienen opciones menores y dividen el voto,
Pues hay un problema conceptual importante, y es que reduce las posibilidades. Y un ejemplo claro que hemos citado en repetidas ocasiones, hemos dado incluso un día un programa casi especial de ello, es el caso de Barcelona, donde recuerden, ahora mismo la pelea está entre Colau, algo así como Podemos de Yolanda Díaz, vamos a decirlo así, el PSOE de Collboni. Esquerra parece que se desmarca, Esquerra Republicana, tras las declaraciones de Gabriel Rufián y todo eso, parece que se descuelga de esa terna y obviamente Trías, el antiguo alcalde de Convergencia, ahora en Junts, pero que esconde las siglas de Junts porque, según dice, él no es indepe, pero no va a gobernar con esa raíz. ¿Cuál la pugna está entre tres? Que se mueven todos. Vamos a decir las cifras. Entre 17, 18, 19, 20%, más o menos, ¿eh? Pueden considerar por ahí. Y los cuatro partidos constitucionalistas, que obviamente hay cuatro aquí, nosotros saben que la opinión que tenemos del PSOE y en Cataluña, ni les cuento, no es precisamente de un partido respetuoso con la Constitución ni con las oportunidades de todos, luego cada uno que entienda lo que le da la gana, que serían, y no los decimos por orden de votos, aunque las encuestas dan algo parecido, PP, Vox, Ciudadanos y Valens, este invento de la exdiputada senadora de Convergencia, Eva Parera, que había estado con Manuel Valls. Esto es, como dicen algunos, de diagonal para arriba, con todo el cariño. Y curiosamente, les dan las encuestas, pero alguna le da al PP 5, 6, a Vox 3, 4, incluso en alguna 5, y en todas prácticamente da Ciudadanos y Valens 0. Vamos a decirlo así de claro. No, toda la última es una marca poco conocida, a pesar del esfuerzo que han hecho, es poco conocida. Pero y aquí es donde queremos explicar un poco esa reflexión que hemos visto en Durango, en el caso de Barcelona, que a tiempos está siempre de retirar una candidatura. Cada uno que entienda lo que quiera entender. La suma de los cuatro, en todas, ya que decimos en todas las encuestas, se mueve pues entre 17, 18, 19 hasta 20% de los votos. Es decir, estarían jugando a ganar las elecciones de Barcelona. A gobernar es otra historia. Pero ojo, el Partido Socialista con una hostia de narices apoyaría antes a un alcalde como Trías independentista o a un candidato que hubiera ganado las elecciones constitucionalista. Y hay de los cuatro partidos constitucionalistas dos que a día de hoy parece que no van a salir, Ciudadanos, como decíamos, y Valens. Pues lo de Durango es inteligencia. Sabemos que hay muchos orgullos personales y a mucha gente le gusta luchar hasta el último momento. ¿Y nosotros qué vamos a explicar? Nosotros si mañana nos dijera, vas a poner los cachondos, la cadena SER, que nos dan un programa, diríamos, no, jamás, nosotros nos quedamos en el nuestro, mis cojones. No sé qué haríamos, la verdad, pero solamente no, que sería muy cansado. Pero, ¿dónde vamos? Que a veces la unión, y aunque sea un topicazo, hace la fuerza. Y todo lo que ha pasado Barcelona, todo lo que ha pasado Cataluña, ¿ustedes se imaginan que un partido constitucionalista de verdad, y los cuatro lo son, sabemos que hay mucha gente que Vox no lo traga, pero nosotros hemos sido siempre claros, pudiera aspirar a ganar las elecciones en Barcelona? Obviamente parece imposible que dos partidos renuncien y parece imposible que Vox y PP, que están luchando ahora por convertirse en el número uno en las elecciones municipales. Recordemos que Vox tiene mucho voto oculto, recordemos las autonómicas, pues parece también complicado a estas alturas. Pero nosotros siempre pensamos que en política hay que arriesgar. Y el no ya lo tienen algunos. Y habrían de apretar esos partidos, que aparte electoralmente les daría rédito, a solicitar a esos partidos que abandonen la pugna para no, molestar. Hablamos de Ciudadanos y de Valens. Sabemos que eso puede indignar a oyentes que tenemos de Ciudadanos y de Valens, porque creen que van a aspirar a esos tres concejales. Pero a veces toca tomar decisiones. Y a veces la política, ¿qué quieren que les diga? Ha de ser algo ocasional. Y si ves que no vas a ningún lado, dejarlo y apostar por el bien común. Sabemos que es
Y vamos a decir difícil, sabemos que es imposible que esto suceda, pero a veces es divertido hacer cartas a los Reyes Magos para explicar ciertas historias. Que en el fondo, salvando distancias, es lo que le pasa a Yolanda Díaz con esas dudas, que si me voy con Podemos, me voy con Más País, me voy con Sumar, no sabe muy bien dónde va. Y al final, tanta duda, y esto es una reflexión interesante para el nivel de España, ¿eh? Lo que en días como hoy, y esto debería aprenderlo bien el Partido Popular de Feijóo, en situaciones como hoy, tras haber pasado la pandemia, vamos a decirlo así de claro, lo que la gente no quiere de un político es que dude. La gente quiere que tomen decisiones, que se equivoquen, lo asuman si se equivocan, dimitiendo, yéndose, pero no quieren políticos dudosos. Y Yolanda Díaz se ha convertido las últimas semanas en la política más dudosa de este país, la marioneta, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la menos transparente, por cierto, eso es otra historia, y hoy ha sido recibida con gritos de fuera, fuera y facha en un acto en Madrid. Es lo que provoca la indecisión. Y se puede imaginar que esos gritos no saldrán diciendo que vienen de vaya usted a saber quién, vienen de los que ven que sigue dudando dónde dirigirse. Pues seguramente cuando va algo de Podemos le chilla a los demás países y los otros, cuando va algo de tal, porque ese mundo de navajazos que hemos explicado en alguna ocasión, donde Pablo Iglesias es el rey del machete, funciona así. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Esto se lo pueden explicar, recuerden aquella diputada que pasaba por la cama de Pablo Iglesias, Tania, no me acuerdo cómo se llama, que cuando pasó de cama a no cama, pasó de estar en primera fila en el Congreso a estar en la última fila. No, no es machismo, no lo piensen, por Dios. Eso es la izquierda y la ultraizquierda en este país. Gente que curiosamente duda, duda y duda. Y los que no dudan, como el del machete, pues acaban sentenciando rápido. Y las dudas es en el PSOE con qué va a pasar con Paje en Castilla-La Mancha si no gana las elecciones. Porque empieza a estar muy apretado el tema. Recuerden aquel error del candidato del Partido Popular, que al final airearon pero no tuvo recorrido. Porque hay una cosa que hay que entender en política, que tú puedes crear un escándalo, o que haya un escándalo, darle vítores, pero si no insistes con él, como aquello de Goebbels, no lo repites 20 veces, al final la gente tiene tendencia a olvidar. Fíjese, si nos hemos olvidado, como decíamos, de la pandemia, imagínense olvidarse, yo qué sé, hasta de la médico madre, que cobraba 2 sueldos, o lo del piso, o lo de no ir a votar al colegio para que no sepan que vive en un barrio rico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos poca memoria si no nos lo recuerdan a menudo. Y Paje se enfrenta a ese dilema que puede repetir el otro Castilla, que aún ganando, la suma de Vox y de PP dé al PP el gobierno. Y aquí insistimos en lo de antes, que el PP entraría obviamente con Vox, a pesar de todas las críticas, buscaría algún perfil seguramente que estuviera entre medio para intentar no, y tranquilo, vamos a decirlo así, para intentar no marear la perdiz, y buscaría solamente perfiles para las consejerías menos, digamos, draconianos como lo que podemos haber visto en Castilla y León. Pero que nadie dude que el PP va a exigir entrar en el gobierno. Y nosotros creemos que es lo que debe hacer Vox, perdón, de Castilla-La Mancha. Y si cae Castilla-La Mancha, y ya no hablamos si cae Aragón o Extremadura, el PSOE puede estar ya cavando su tumba. Y esto es algo que muchos deben empezar a reflexionar. Lo dijimos hace un año. Había 3 hitos. Y el último hito antes de las generales son estas elecciones. Y parece que se intenta esconder vendiendo la gestión del Partido Socialista. Pero recuérdenlo cómo hemos empezado el programa. 5 elecciones desde que ha pasado la pandemia. 5 derrotas clamorosas del Partido Socialista. Pueden ser más en los próximos días. Y unas cosas que veremos en los próximos días es esa amenaza que ha surgido en una asamblea, vamos a decirlo así, en una asamblea de Ocupa, sí, también hacen asambleas esta gente, según parece en Barcelona, donde algunos de los Ocupas, sobre todo de estas casas de la Bonanova, han pedido acciones contundentes para atacar la campaña electoral en Barcelona.
no están contentos ni con unos ni con otros. Lo cierto, por cierto, que no olvidemos que tenían que haber desalojado aquella casa, no señores de Desocupa, sino el juzgado y la policía, y no se ha desalojado. Por si alguien se olvida, un requerimiento judicial pasó por los huevos. Pero creen, y aquí creemos que hay un concepto equivocado en los ocupas, con todo el respeto, que, como sabrán, nos la sudan tres pollas y pensamos que son unos hijos de papá. Y con todo el respeto también, son unos muertos de hambre y unos parásitos y unos vagos, que solo por ocupar, como en otros países, deberían estar en la cárcel o una patada en el culo. Pero es nuestra opinión, ahora que no nos pare un ocupa en la calle y nos parta la cara. Que muchos huevos, si van con grupo, pues si van solos son unos miserables cobardes. Pero donde decíamos, pretenden hacer esas acciones para sabotear la campaña en Barcelona. Y eso, hombre, vamos a ser sinceros, volvemos a lo de Sánchez y ETA. ¿A quién perjudicaría? Obviamente a Ada Colau. Con lo que, perdón, bienvenidos ocupas a hacer parte de la campaña. Eso es así. Había obviamente en ese colectivo ocupas un poco más inteligentes que los hijos de papá que decían que eso nos perjudicaría. Pero es que lo no normal es lo que sucede no en Barcelona solo, que es un caso ya brutal, sino en toda España. Hoy salía en el Sunday, esta semana, perdón, el Sunday Times un artículo sobre los ocupas en España diciendo y explicando, como hemos dicho, desde el juez este enlace en Ibiza, que muchos británicos tenían por sus villas en Ibiza, sus casas, etcétera, etcétera, porque les sorprendía que llegaban de vacaciones aquí a pasar su mes, 2 meses, 4 meses, lo que les dé la gana, que peso es suya, que estuviera ocupada por una gente que no conocían y que encima tuvieran que seguir pagándoles la luz y el agua, como si fueran gilipollas. Es que es ridículo, la explicación es que es bastante ridículo, ¿eh? Y explicaba un ejemplo en el Reino Unido, donde no hace falta una resolución judicial para echarlos. Coño, que han entrado en mi casa, llamo a la policía y los echa. Al momento. O Alemania o Francia en 24 o 48 horas están fuera. España es una excepción europea. Y esta nueva ley, además del gobierno, la favorece y lo lleva 18 meses. Y si son vulnerables, ni te cuento. Como si la responsabilidad privada de quien compra una casa tuviera que asumir la incapacidad de los gobiernos autonómicos municipales de proteger a las personas vulnerables. Que todo el mundo dice que claro que hay que protegerlas, pero una cosa es protegerlas, otra es hacer esto. Y en Europa empieza ese olor, que un poco es lo que hemos dicho antes, la poca criterio que tienen, porque fuera de España la sensación es que la inseguridad jurídica en España cada vez es mayor. Y se asocia, porque justo no es así, que Sánchez gobierna con los comunistas. Sabemos que suena muy fantasioso, son comunistas, rojos, que nos van a dar con la hoz y el martillo. No, pero son comunistas. Y tienen unas ideas descabechadas. Porque, insistimos, a nadie se le ocurre que si esto es tuyo, y poníamos otro día el ejemplo de un coche, si el coche es mío, alguien entra en el coche y se lo quiere llevar, coño, me lo están robando. Policía si lo para lo detiene, nadie se le ocurre decir, no, no, como es vulnerable y no tiene coche, yo he comentado que no tengo coche en Barcelona, pues te puedes permitir tenerlo 18 meses. Imagínense que encima me tuviera que pagar la gasolina a alguien. Es que estamos hablando de eso. Que es tan ridículo que no entra en ninguna cabeza lógica. Porque no entra en ninguna cabeza lógica que además de robarte la casa, les sigas teniendo que pagar la luz y el agua. Y suponemos internet, si tienen, no lo sabemos. No entra en ninguna cabeza lógica. Y que se estén meses y meses. Y no entra en ninguna cabeza lógica tampoco que en este caso el Partido Popular tampoco lance ninguna iniciativa automática como sucede en Francia, hemos dicho en Alemania, etc. Pero no es que necesites crear una ley antocupas, sino simple y llanamente que si alguien entra a robar en tu casa, va a la puta calle. Plis plas, como en Alemania, Reino Unido, Francia, cualquier país europeo normal. La inseguridad jurídica es uno de los grandes problemas de España y es un problema que al final, quieran o no, pues genera una dinámica contra la imagen de nuestro país internacional. Y acabamos rápidamente que al final
para llevar días sin hacer, nos hemos alargado mucho, comentando rápidamente la tendencia, no el hecho, es decir, elecciones, segunda vuelta en Turquía, Erdogan contra Kılıçdaroğlu, un socialdemócrata en principio y uno del partido musulmán, Erdogan, que va gobernando muchos años en Turquía, y donde queremos reflexionar es algo que nosotros vemos en algunos países, a ver si lo vamos a explicar bien esto sin herir a nadie, en algunos países musulmanes. Es decir, nosotros saben todo el mundo que España, por ejemplo, es un país técnicamente católico, vamos a decirlo así, pero la afluencia o el impacto de la religión en el día a día, hombre, no diremos menor, pero es bastante menor, vamos a hacerlo así. Esto no es como hace 40 años. Pues esa evolución que uno va por la calle y no se encuentra la gente rezando, vamos a hacerlo así, claro. Muchos se creen que uno se va a ciertos países árabes y se encuentra la gente rezando. Esto es la gente joven. No. Y en muchos países, aunque alguno no lo crea, entre los más abiertos, la gente bebe vino y bebe cerveza, la gente joven. Pero la gente joven ya no está pa' hostias. Y gran parte de ese apoyo contra esa tendencia, digamos, de Erdogan, de ser un país musulmán, viene precisamente de gente joven que ve el mundo, porque Internet te abre fronteras. Y se da cuenta de que está muy bien que tú internamente tengas una religión, tengas tus creencias, hagas incluso el mes de ayuno, lo que quieran, pero que al final tengas las libertades de hacer lo que quieras. Una de las cosas de este mundo global que a nosotros particularmente nos coge mayores, ¿ya? Pero nos gusta, es esa indisciplina de la gente, esa incapacidad de innovar y esa querencia de mucha gente de que, oiga, ¿para qué ponernos límites? No haremos aquel anuncio, aquella marca de que el límite eres tú, pero un poco en ese sentido. Y Turquía no deja de ser un movimiento curioso, que imagínense ustedes un país gobernado por el partido de Erdogan que pasara a socialdemócrata, y nos da igual aquí que sea centro izquierda, centro derecha, lo que sea, el cambio que significaría, incluso la aportación que podría tener en la modernización de esa parte de Europa. Al final, estamos en una época de grandes cambios y en los grandes cambios todo el mundo debe aportar. Algunos, y volvemos a España para acabar rápidamente, piensan que hay que vivir del pasado, que hay que apostar por la política, como hemos dicho el caso ejemplo de Barcelona, por mi ego. Y otros creemos que hay que apostar por el futuro, ilusionar a la gente y pensar que coño, que estamos en un país de oportunidades, no en un país que se ve de la inseguridad jurídica, no en un país que se ve el que más ha tardado en tener las cifras económicas de antes de la pandemia, no es en un país donde algunos llegan a la política para vivir de ella, no. La política hay que llegar para servir a los ciudadanos. Ya desde Barcelona, con tranquilidad, tras estos días fuera, estaremos esta semana un poquito más de movilidad. Esto, el final, hoy comentamos en internet que hoy hemos hecho un cuatriple, y esto si fuera baloncesto, o sea, en aquello dobles figuras. Hoy hemos ido en coche, casi 100 kilómetros, en tren, 100 y pico kilómetros, en barco. Hemos atravesado la ría Vigo, no se piensen que hemos cogido el Titanic. Hemos ido hasta Cangas, pues deben ser unos 6, 7, 10 kilómetros, un paseo interesante, aquel como el de los lunes al sol, quien recuerde la película de Bardem, y luego hemos cogido un avión hasta Barcelona. O hemos cogido taxi, es decir, hasta 5 cosas. Y al final, lo que te suma son las experiencias. No lo haces por hoy, oye, no, sino porque crees que hay que cada día intentar hacer una cosita para ser un poquito mejores. Irnos, algo que siempre decimos en este canal, que a veces nos olvidamos, con esa sonrisa en la boca, aunque estés realmente, vamos a decirlo, muy cansado. Vamos a emplazarnos a mañana, en esta semana que ya en medio de toda la vorágine electoral, estaremos también en Madrid esta semana. Como decimos, nos emplazamos a mañana, como siempre, el Patreon, la transferencia, todas esas cosas que también decimos que intentemos no olvidar. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, simplemente seguimos.